Bienvenidos todos mis amados hermanos en este día maravilloso, jueves de recarga. Los que estamos aquí, es porque le ha placido al Señor que estemos aquí escuchando de su palabra. Amén. Y vamos a ponernos de pies para ir a lo que venimos, a escuchar de la palabra. Amén. Vamos a estar buscando el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos 5 al 7, amén. Cuando lo tengan, dicen amén. Y dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Diga: hay otro rey. Jesús. La gloria sea para el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para entregar esta palabra en nombre del Señor. Amado Padre, bendito Dios de gloria, Señor, en esta hora te damos gracia y gloria a ti, poderoso Dios. Tuya sea la gloria y tuya sea la honra, Padre, por este día maravilloso que has dispuesto para escuchar de tu palabra, poderoso Dios. En esta hora, Padre, que sea tu Santo Espíritu merodeándote, Padre, por cada rincón, Padre, de este templo. Que sea tu Santo Espíritu entrando, Padre, en nuestros corazones. Que sea tu santa palabra que venga de lo alto, poderoso Dios. Que no me vean a mí, poderoso Dios. Simplemente úsame, Padre, para llegar a los corazones con tu santa palabra de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad, mi Dios. Que sea santa y justa, poderoso Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Amén, amén y amén. Esta palabra la he titulado Trastornando el mundo con liberación. Trastornando el mundo con liberación. Amén. Y entrando de una vez en esta palabra, entrando en el contexto de esta palabra, en el libro de los Hechos, en los versos 17 y 16, se trata del segundo viaje que hizo el apóstol Pablo en sus misiones. Ese segundo viaje misionero de Pablo estuvo lleno de persecución, de alboroto, de disturbios. Una vez que Pablo emprendió con su compañero Silas este viaje, como le dije, estuvo lleno de muchas persecuciones. En cada lugar donde iban, llegaba Pablo y se presentaban disturbios y alborotos, puesto que Pablo predicaba la buena nueva de salvación. Amén. Dice la palabra que llegando a Tesalónica se toparon con una muchacha. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y entonces cuando Pablo y Silas estaban predicando, o cuando la muchacha se lo topaba mientras ellos estaban predicando la palabra del Señor, la buena nueva de salvación, esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación siempre les decía: ahí van los siervos del Señor, del Dios Altísimo. Y entonces Pablo, como estaba tratando de mantenerse al margen de estar haciendo alborotos, a Pablo no le estaba como que
agradando esa persecución que le puso la adivinadora. Entonces en todas partes la seguía. Dice la palabra que la chica lo seguía hasta donde estaban y siempre le decían: siervos del Dios Altísimo, que anuncien el camino de la salvación. Dice la palabra que Pablo se encontró a esta muchacha frente a frente y Pablo enseguida hizo que el espíritu de adivinación saliera de esta mujer en el nombre del Señor. Amén. Pablo, por el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, invocó al Señor Jesucristo para que saliera inmediatamente este espíritu de adivinación. Pero este espíritu de adivinación que tenía esta mujer era utilizado por los dueños de esta muchacha, utilizado por los amos de esta muchacha para ganar dinero, para ganar dividendos. Entonces, cuando esta chica perdió el espíritu porque Pablo se lo había reprendido en el nombre del Señor, los amos de esta muchacha agarraron a Pablo y a Sila y los llevaron a las autoridades de esta ciudad y los colocaron en la cárcel. Esa era algo ya costumbre en los viajes misioneros de Pablo. Este segundo viaje estuvo lleno de alboroto. Estando Pablo en la cárcel, dice la palabra que era medianoche, y Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos al Señor. Los presos que estaban allí oían lo que pasaba esa noche, que a pesar de que ellos estaban azotados y estaban encarcelados, estaban clamando al Señor y orando y dando himnos. Y dice la palabra que de repente llegó un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas se abrieron. Eso también lo vemos en el segundo viaje de Pablo. Cuando se abrieron todos los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas, el carcelero que estaba encargado de mantener a los presos, cuando vio todo ese revuelo, se asustó de tal forma que agarró una espada para quitarse la vida. Pero Pablo, al verlo, le dijo: no te preocupes, que nadie se escapó, ¿no? Sí, ciertamente se abrieron las puertas, pero era para que, eso lo hizo el Señor para que se viera todo el poder que tiene el Señor, el poder sobrenatural que tiene. Amén. Y estando allí, el carcelero le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para también ser salvo, para tener ese Dios sobrenatural que ustedes tienen, que tú y Sila tienen? Y Pablo le dijo: solamente tienes que creer que el Jesús, el Cristo, es el Salvador. Y dice la palabra que ese día, esa misma noche, el carcelero creyó, él y toda su familia, y se bautizaron. Amén. Y a la mañana siguiente dice la palabra que Pablo fue sacado de la cárcel. Y entonces Pablo pasó a Tesalónica, una ciudad que estaba más adelante de donde estaba. Una vez allí en Tesalónica, dice la palabra que Pablo, como era costumbre, entró en los templos a predicar de la palabra del Señor. Dice que por varios días de reposo estuvo allí predicando la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice que muchas personas creyeron, incluyendo muchos griegos. Dice la palabra, no pocos, muchos. Amén. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y también que un gran número de mujeres nobles. También dice la palabra, no pocas. Y entonces allí entra, una vez que ya Pablo está predicando en Tesalónica, donde las mujeres nobles y los griegos se transforman al Señor, entonces es allí donde viene. Y los judíos de la ciudad, al ver todas estas personas gentiles creyendo en el Señor y transformándose al Señor, entonces allí es donde viene el verso 5 que leímos al principio, y dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tú
tuvieron celos de la misión que estaba cumpliendo Pablo, tuvieron celos de lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Pablo y en la vida de los griegos y de las mujeres nobles de la ciudad, que dice que creyeron y que no eran pocos, que era una multitud grande. Amén. Y dice que tomaron con ellos algunos ociosos. ¿Qué son ociosos? Personas que están desocupados de mente, siempre están buscando qué hacer que no sea de cosa productiva. Eso es un ocioso. Estos judíos juntaron a los ociosos y hombres malos, hicieron un alboroto en la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Jasón era el siervo donde se estaba quedando Pablo y Silas durante el tiempo que estaban Pablo y Silas predicando la palabra del Señor. Y entonces dice que lo llevaron ante las autoridades. Los judíos, estos judíos que no creyeron, llevaron a Jasón a las autoridades. Y gritaban, dice, a las autoridades de la ciudad, gritando. Estas eran las voces que daban estos judíos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los que trastornan al mundo entero. Y nos detenemos aquí. Es aquí donde se centra toda la palabra del día de hoy. Los judíos que estaban celosos por todo lo que estaba pasando, por la demostración sobrenatural y el poder que tiene el Señor, para ellos llevar una vida como la que nos presenta el mundo es algo normal, así como en la actualidad hay personas que simplemente llevan la vida que te dicta el mundo. Tienes que tener un trabajo, no es malo tener un trabajo, hay que comprar una casa, hay que tener un carro, hay que hacer cosas que te dice el mundo. Hay algunas de estas cosas que, como ahora mismo había leído Paola, todas esas cosas son añadiduras que se vienen cuando nosotros creemos que el Señor es nuestro proveedor. Entonces el mundo te dicta que esas son cosas que son necesarias para tu vida, que sin eso no podemos vivir. Hay un tema en la actualidad que para el mundo es normal. Para el mundo es normal. Que podríamos llamarlo que el matrimonio del mismo género, por ejemplo. Matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso para el mundo es normal. Y si tú a alguna de esas personas le predicas la palabra del Señor, que es viva, eficaz y verdadera, lo estás trastornando su mundo, porque para ellos eso es normal. Pero resulta y acontece que para el Señor Jesucristo, para el Dios Altísimo, lo único legal, la única potestad que tiene el hombre es de casarse con una mujer. Dice su palabra que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo dice la palabra y yo lo creo. Es la única verdad. Todo lo que sea diferente no es verdad, es mentira del enemigo. Pero el mundo te dice que no es así. Entonces estos judíos simplemente decían que estos Pablo y Silas, que trastornan el mundo, y así nos trata el mundo a nosotros. A veces le queremos hablar a las personas del Señor y se burlan, particularmente donde yo crecí, cuando me recibí al Señor, se burlaban de mí. No fue fácil, esos tiempos fueron difíciles, pero dice la palabra del Señor que nosotros íbamos a recibir persecución, íbamos a recibir burla, humillación, pero todas esas humillaciones no tienen validez, porque el Señor
dice que todo aquel que sea humillado en su nombre, Él lo exaltará. Amén. Entonces, no importa lo que diga el mundo, mientras estemos con el Dios Altísimo. Amén. Y hoy, mi amado hermano, hay una misión que tenemos que hacer, como la de Pablo y Silas, y es ir y trastornar el mundo. Debemos ir y trastornar el mundo, porque como dice el título, trastornar el mundo, trastornando al mundo con liberación. Si nos ponemos a ver este segundo viaje misionero de Pablo y Silas, llegaron a una ciudad donde había una mujer con un espíritu de adivinación. Era una mujer esclava de ese espíritu, y tenía unos amos que también eran esclavos de esos amos, puesto que los amos la usaban para ganar dividendos. Pero este espíritu reconoció enseguida que los siervos del Señor estaban allí en la ciudad, y se manifestó el Espíritu Santo del Señor echando fuera el espíritu de adivinación, y esa mujer enseguida fue trastornada su mundo. Simplemente Pablo, al invocar la palabra del Dios Altísimo y en el nombre del Señor Jesús, echó fuera el demonio. Enseguida esta mujer fue trastornada, porque dejó de vivir su vida normal que llevaba para ser liberada de ese espíritu. Y así muchas veces nosotros tenemos que hacer. Muchas veces, a pesar de que creemos en la palabra, leemos la palabra, oramos, muchas veces es difícil dejar una costumbre, una cultura que hemos aprendido en nuestro hogar, que sabemos que no está bien, nos está trayendo de pronto inconvenientes, pero no lo queremos dejar porque simplemente así lo hacía mi mamá, o así lo hacía mi papá, o así lo hacían en mi casa, y yo lo continúo haciendo así, aunque sabemos muchas veces que no es lo correcto. Eso, un ejemplo en el hogar, pero pueden abrirse la ventana de ejemplo. Cualquiera sea el caso de los que estamos aquí, muchas veces sucede. A veces la gente, no, pero tienen 20 años escuchando la palabra, pero se comportan de una forma, no, pero es que yo soy así, esa es mi personalidad, sabiendo que no está bien. Entonces, mi amado hermano, en esta noche, con esta palabra de Pablo y Silas, el Señor quiere decir: deja que el Señor trastorne tu mundo. Deja que trastorne tu mundo. El trastorno es una alteración puede ser de tu cultura o tu vida cotidiana. Deja que el Señor altere esa vida cotidiana, que a veces sabemos que no está bien, pero lo seguimos haciendo porque simplemente es nuestra cultura, es nuestra personalidad, o yo soy así. Pero dice la palabra que el Señor todas las cosas las vino a hacer nuevas. Amén. Y es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Porque muchas veces queremos que sí, que el Señor llegue a nuestra vida, que nos bendiga, pero nosotros tenemos que disponer el corazón para cambiar. Tenemos que disponer nuestro corazón para prepararnos para ese trastorno que va a llegar de parte de la palabra del Dios Altísimo. Amén. Así como estos hombres gritaban a voces, estos que vinieron a trastornar el mundo entero, porque en la ciudad donde llegaban había alboroto. Esta mujer adivinadora fue liberada. Por eso el trastorno vamos a dejar que el Señor nos trastorne con su palabra para ser liberados. Amén. Luego llegó el caso de el carcelero. Dice la palabra que cuando el carcelero vio que las puertas se abrieron, se iba a quitar la vida con una espada por temor a que lo fueran a botar de su empleo, de su trabajo, que lo fueran a castigar. Sin embargo, Pablo le habló
que existía un Dios altísimo, y este hombre enseguida se liberó de todas esa esclavitud que tenía, de empleo, de miedo, de temor. Quién sabe cuántas cosas tendría el carcelero todos los días en medio de presos. Sin embargo, esa misma noche fue libre él y toda su familia fue salva. Amén. Así como esos ejemplos debemos nosotros hacer en nuestra vida. Hacer en nuestra vida, dejar que la palabra del Señor nos trastorne. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído palabras que, como que, ¿será que hago eso? Bueno, la palabra lo dice, pero a veces no queremos hacerlo. Hay muchas veces que no queremos. Hacemos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene o lo que es más duro, a veces no lo queremos hacer. A veces no queremos perdonar. El Señor dice que perdone, pero a veces no queremos perdonar a la persona. El Señor dice, ama a tu prójimo. A veces amamos nada más a los que nos aman. El Señor demanda muchas cosas, pero a veces nosotros solamente agarramos un poquito de eso. Pero cuando vienen las bendiciones sí las queremos todas. Entonces, mi amado hermano, en esta noche debemos dejar que sea el Señor que trastorne todo nuestro mundo. Porque mientras más el Señor trastorne nuestro mundo, más vamos a volver el corazón como el Señor quiere. Amén. Y es que hay una historia en la palabra donde hubo un personaje que era una persona que era repudiado, era odiado por el pueblo. Esta persona vivía siempre en mentiras, en buscar la manera de dañar la vida de los demás. Vivía de ver cómo siempre sacaba provecho de todas las cosas. Y este hombre es la historia de Zaqueo. Este hombre, como algunos conocen, era un recaudador de impuestos. Ese era el trabajo, su trabajo, recaudador de impuestos. Zaqueo era una persona que en su ambiente era odiado, porque se encargaba de cobrar los impuestos al pueblo. Y sabemos que muchos de esas personas, recaudadores de impuestos, siempre cobraban impuestos por encima de lo normal, para que esa cantidad, ese porcentaje que ellos le ponían por encima, ellos se adueñaban. Era prácticamente robar a las personas, les robaban a todas las personas. Entonces imagínense una cola de gente cada uno, y entonces les robaban a cada uno una cantidad de dinero. ¿Cuánto se quedaba Zaqueo cada vez que hacía su trabajo? Me imagino que era cada 15 días, o semanal, o mensual. Las veces que lo hiciera, se quedaba con parte del dinero de las personas que trabajaban para ganarse el dinero, pero porque las reglas del César era pagar impuestos, Zaqueo era uno de esos personajes que se encargaba de cobrar los impuestos. Eran prácticas torcidas las que hacía Zaqueo. En su pueblo o en su entorno era tratado como un traidor, puesto que capaz no tenía ningún amigo Zaqueo, solamente seguramente tenía conocidos de su mismo entorno. Seguramente las únicas personas que trataban a Zaqueo eran los otros recaudadores de impuestos. No tenía amigos, quizás cuando había fiestas él no tenía con quién celebrar, o si celebraban era entre ellos y de pronto las conversaciones no eran confiables, no eran amistosas, todo era jactancioso, no había edificación en la conversación y era una vida vacía, a pesar de toda la riqueza que pudo haber tenido Zaqueo o cualquier recaudador de impuestos. Cualquier recaudador de impuestos en aquellos tiempos hacía riqueza, mucha riqueza. Pero Zaqueo, reconociendo
que todo ese dinero, toda esa vida material que tenía, no le daba satisfacción. Él sentía quizás que tenía un vacío, que faltaba algo. Quizás él entendió que la vida no era solamente material, o no era solamente reuniones entre conocidos. Escuchó quizás personas a su alrededor que había una persona que hacía milagros, que tenía poderes sobrenaturales y que predicaba una palabra de salvación, y este era el Señor Jesucristo. Zaqueo quizás en ese momento tuvo curiosidad y capaz escuchaba bastante, puesto que él se podía, con su poder económico, él tenía facilidades de moverse en la ciudad de cierta forma, y quizás escuchaba todas las cosas que hacía el Señor, que traía una palabra de salvación, y le llamó la atención. Y un día dice la palabra que el Señor Jesús estaba cerca del sitio donde estaba Zaqueo, y Zaqueo sintió la necesidad de conocer al Señor. Amén. Dice que cuando el Señor iba pasando cerca de Zaqueo, había una gran multitud, una multitud inmensa. Todos iban agolpando al Señor, y el Señor iba caminando, pero muchas personas. Pero Zaqueo tenía en su corazón que quería conocer al Señor, quería conocer al Señor Jesús, quería verlo, quería hablarle, quería llegar hasta donde él estaba. Tenía esa necesidad. Pero Zaqueo también, aparte de todo, tenía un problema, que dice la palabra que era bajito de estatura. Entonces no podía ver el Señor, no podía alcanzar a ver al Señor. Entonces tuvo Zaqueo que montarse en un árbol y comenzar a gritar, a llamar al Señor. Imagínense una persona del estatus que tenía Zaqueo económico, un estatus, montándose en un árbol. Ese hombre jamás se iba a montar, ¿verdad? Jamás. Seguramente ni siquiera había estado donde había multitud. Seguramente ni siquiera donde había estado donde había multitud. Pero si nos damos cuenta, esas dos situaciones, montarse en el árbol y llegar a donde había multitud, ya Zaqueo se estaba dejando trastornar la vida, porque estaba haciendo algo que no era cotidiano para él, que no era costumbre para él, que no era normal para él. Dice la palabra que el Señor lo vio en el árbol y lo llamó por su nombre. Ya conocía su situación, porque el Señor nos conoce desde antes que naciéramos. Amén. Y dice la palabra que el Señor lo llamó, lo conoció por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja rápidamente del árbol, porque hoy me quedaré en tu casa. Amén. Este encuentro llenó a Zaqueo de mucha alegría. Él quizás se bajó rápidamente del árbol, pero hay algo que me llama mucho la atención, porque dice la palabra que ya el Señor lo llamó por su nombre y le dijo: baja rápidamente, y Zaqueo al instante obedeció. Amén. Y siempre decimos que cuando una persona se vuelve al Señor, hay fiesta en los cielos. Y seguramente Zaqueo se puso alegre porque, wow, el Señor me está llamando. Pero seguramente el Señor Jesús también se puso alegre, porque uno más llegó a sus pies. Amén. Se dejó trastornar su mundo. Zaqueo dejó que fuese el Señor que guiara todo lo que aconteció en ese momento. Lo sacó de su rutina, lo sacó de su normalidad, lo sacó de su comodidad. Y Zaqueo fue fielmente haciendo lo necesario
lo necesario, a pesar de la alteración, del trastorno, de todo lo que pudo haber pasado hasta el momento que el Señor tuvo el encuentro con el Señor, pero Zaqueo lo hizo, se esforzó y logró lo que quería, un encuentro con el Señor. Sin embargo, al ver esto el pueblo, toda la multitud que estaba ahí, comenzaron a murmurar, dice la palabra. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 19, versos 7 y 8. Cuando lo tenga, dicen amén. Amén. Y dice así: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar por un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Zaqueo trastornó su vida por completo. Esta persona le robaba a los pobres. Era una persona que le robaba a la gente. Era malo con la gente, no le importaba a la gente. No le importaba si de pronto alguien pasó todo el día trabajando, toda la semana trabajando, y tenía hijos y tenía que darle de comer a sus hijos. A él no le importaba. Él simplemente le robaba a la gente su dinero que habían robado. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, trastornó su vida, trastornó su cultura, trastornó su normalidad, trastornó todo lo que tenía. Y estaba dispuesto a devolverlo cuadriplicado. No le iba a devolver lo que había robado, sino se lo iba a cuadriplicar. Esto, la palabra del Señor nos viene a decir: permite que yo entre a tu vida y te trastorne tu mundo. Permite que el Señor haga como quiere en tu vida, aunque parezca algo que no entendemos muchas veces, aunque parezca algo ilógico, aunque parezca algo que no nos conviene. Deja que el Señor te trastorne tu mundo. Un mundo que por nuestra propia cuenta quizás nos va a ir bien, pero es temporal. Pero si nos dejamos guiar por medio de la palabra del Señor, aunque vengan circunstancias, al final va a ser bueno. Amén. Amén. Al final, la palabra del Señor y el poder del Señor y la misericordia del Señor va a prevalecer. Amén. Ahorita cuando estaban adorándole al Señor, la alabanza decía que Él nunca había perdido una batalla. Amén. Las batallas van a estar, las luchas van a estar, no van a dejar de existir, pero el Dios Altísimo nunca ha perdido una batalla. Amén. Y hoy, amada iglesia, estamos aquí porque el Señor nos vino a traer esa palabra. Deja que sea Él que trastorne tu mundo. Deja que sea Él que cambie todo ese esquema, todo ese formato que a veces tenemos, y que por una cultura, por una costumbre, o porque creemos que es lo más conveniente, no lo queremos cambiar, aunque el Señor te está diciendo otra cosa por medio de su palabra. ¿A cuánto le ha pasado que muchas veces no queremos cambiar las cosas porque pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero tenemos como que esa idea de que, wow, pero es que la palabra dice otra cosa? Pero yo creo que está bien así porque todo está tranquilo. A mí me ha pasado. A mí me pasa mucho. Quiero hacerlo como dice la palabra, pero a veces nos da miedo, nos da temor.
Pero el Señor te dice: no temas, que yo estaré contigo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ver. Hay una promesa que nos deja acá mismo el Señor en el verso 9. Y dice así: Jesús le dijo en la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Amén. Es la promesa que nos tiene el Señor para esta noche, para este día. Él está aquí. ¿Quién nos cree? Y Él es el que puede, con su maravilloso poder, puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. Aunque nosotros, por cultura, por personalidad o por lo que sea, por costumbre, pensemos que estamos haciendo algo bien, pero sabemos que la palabra dice lo contrario. Vamos a dejar que sea el que nos guíe. Vamos a dejar que nos altere ese mundo que nosotros estamos viviendo. Y dice la palabra que traerá liberación, así como a esa mujer divina, así como al carcelero, y así como a Zaqueo, y así como a otros más que están en la palabra. El Señor todo lo que promete lo cumple. Así que esta noche entrégale todas esas cargas al Señor. Deja que sea Él que perturbe ese mundo que tenemos, que no es del agrado del Señor. Las cosas del mundo se quedan en el mundo, pero las cosas del Señor son eternas. Vamos a tomar las cosas del Señor para nuestra vida. Vamos a permitir que sea Él que haga con nosotros como quiere. Aunque parezca ilógico muchas de las cosas que Él quiere para nosotros, vamos a dejar que nos guíe y que nos lleve. Que seguramente los pensamientos que Él tiene para nosotros son buenos. Porque todo padre quiere un bienestar para su hijo, y más el Padre Altísimo. Amén. Vamos a orar para que sea Él que se encargue. Padre bendito, Señor de gloria, trastorna nuestro mundo, Padre, te lo entregamos a ti, Señor. Sé tú alterando todo aquello, Padre, que parece normal para este mundo, pero que tú sabes, poderoso Dios, que tú, con tu infinito poder, puedes cambiar y transformar a tu verdad, que es buena, agradable y perfecta. Haz tú, Padre, por nuestra vida conforme a lo que tú quieres, Señor de la gloria. Hoy te entregamos a ti, Señor, toda nuestra cultura, nuestra carga, nuestras costumbres, nuestra personalidad, todo te lo entregamos a ti, Señor. Sé tú, Padre, quebrantando todo aquello, Padre, que nos aleje de tu palabra, que nos aleje de tu poder, que nos aleje de tu misericordia, que nos aleje de tu amor. Sé tú, Padre, quitándolo en medio de nosotros. Quítalo, poderoso Dios. Que sea conforme a tu palabra, poderoso Dios, que es la pura verdad, la verdad absoluta, Padre. Que sea lleno, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, nuestras obras, nuestros actos, que sea como tú quieres, Padre bendito. Que no hagamos más nada, Señor, porque el mundo lo dicta o porque lo dicta el hombre, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, aunque parezca irracional, aunque no parezca normal, pero sabemos que si viene de ti es bueno, es agradable y es perfecto. Te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos todo a ti, poderoso Dios. Cada obra,
cada pensamiento, cada palabra, poderoso Dios. Ayúdanos, Padre, a que se haga como tú quieres. Enséñanos, poderoso Dios, a escudriñar de tu palabra, Señor, a meditar en tu palabra, poderoso Dios, a orar, Padre, a clamar a ti, a alabarte, a glorificarte, a honrarte y a poder llevar ese mensaje de salvación a los demás, Señor. Que por medio de nuestra boca, Señor, también podamos perturbar la vida de otros para que tú entres en esas vidas, Señor bendito, y quites toda cultura contraria a ti, poderoso Dios. En esta hora te lo pedimos, Padre. Dice tu palabra, Señor, que si estamos dos o más clamando en tu nombre, Padre, tú irás, Señor, y tú harás, poderoso. Nosotros lo declaramos, lo creemos, poderoso Dios, y sabemos que vamos a salir de aquí, Señor, transformados con un corazón conforme al tuyo, poderoso Dios. Clamándote a ti, Padre, que sean estas oraciones escuchadas, poderoso Dios, en tu nombre, poderoso Padre. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra, bendito Dios. Amén, amén y amén, poderoso Dios. Denle un aplauso al Señor. Vamos siempre a dejar que sea el Señor que guíe nuestra vida. Amén. Dios me bendiga.